En un país de extraordinaria belleza natural y variada realidad cultural, con 36 idiomas originarios, el Papa Francisco lanzó un nuevo llamamiento al diálogo y al progreso integral, contra un crecimiento solo material que aumenta la diferencia entre los pocos que tienen mucho y los muchísimos que viven en la miseria. En Bolivia, acogido por el presidente indígena Evo Morales, el pontífice pasó en primer lugar 4 horas en La Paz. Desde la ceremonia de bienvenida pidió a todos trabajar por el bien común, volviendo a profundizar la cuestión durante el encuentro con las autoridades civiles en la catedral. El bienestar, que hace referencia solo a la abundancia material, precisó, tiende a ser egoísta y a ceder a la llamada del consumismo. Muy fácilmente nos habitamos al ambiente de inequidad que nos rodea, que nos volvemos insensibles a sus manifestaciones. Y así confundimos, sin darnos cuenta, el bien común con el bienestar. Y ahí se va resbalando de a poquito, de a poquito. Y el ideal del bien común como que se va perdiendo y termina en el bienestar. Sobre todo cuando somos nosotros los que los disfrutamos y no los otros. El Coliseo Don Bosco enmarcó el jueves 9 de julio por la tarde el encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas, una fiesta de la fe durante la cual el Papa Bergoglio recordó que los discípulos de Cristo no son funcionarios de Dios, sino testigos agradecidos de la misericordia que transforma y que un corazón que está blindado es incapaz de maravillarse. La riqueza más plena de una sociedad se mide en la vida de su gente, se mide en sus ancianos que logran transmitir su sabiduría y la memoria de su pueblo a los más pequeños. Jesús nunca se saltea la dignidad de nadie, por más apariencia de no tener nada para aportar y compartir. Toma todo como viene. El Coliseo Don Bosco enmarcó el jueves 9 de julio por la tarde el encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas, una fiesta de la fe durante la cual el Papa Bergoglio recordó que los discípulos de Cristo no son funcionarios de Dios, sino testigos agradecidos de la misericordia que transforma y que un corazón que está blindado es incapaz de maravillarse. La compasión no es zapping, no es silenciar el dolor, por el contrario, es la lógica propia del amor, el padecer con. Es la lógica que no se centra en el miedo, sino en la libertad que nace de amar y pone el bien del otro y por sobre todas las cosas. El pálpito vivo de este viaje resonó en la Expoferia, donde el pontífice se encontró con los movimientos populares reunidos para su segundo encuentro mundial. En una intervención amplia y rica, varias veces interrumpida por entusiastas aplausos, el Papa Francisco deseó que la globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres pueda sustituir a la globalización de la exclusión y de la indiferencia. En el amplio panorama de los temas tratados, el pontífice también pidió perdón por los graves pecados cometidos contra los pueblos originarios de América Latina en nombre de Dios. Denunció nuevamente el genocidio actual contra los cristianos y la cobardía en el cuidado de la casa común, saqueada, devastada, humillada impunemente. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Digamos no, entonces, a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas, felices los que trabajan por la paz.
La segunda etapa del noveno viaje apostólico del Papa Bergoglio concluyó el viernes 10 de julio por la mañana con la visita al Centro de Reeducación Santa Cruz Palmasola, un signo más de que el cambio pasa a través de signos tangibles de cercanía y compasión. La segunda etapa del viaje apostólico en Bolivia, así que puntualicemos: Ecuador 5, 6 y 7 de julio, Bolivia 8 y 9 de julio y el 10 por la mañana. Ahora vayamos a la tercera etapa de este viaje apostólico. Vámonos al Paraguay para entregarle a usted la crónica, los detalles, las palabras del Papa, las celebraciones, el encuentro con el pueblo latinoamericano. Esto sucedió en Paraguay. A 27 años de la histórica visita de Juan Pablo II, Paraguay recibió al Papa Francisco con gran entusiasmo en el aeropuerto de Asunción y le acompañó a lo largo de todo el trayecto hasta el palacio del presidente Horacio Cartés para el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático. En el jardín de la residencia, el Papa Bergoglio dijo que se sentía en casa, en el que definió como corazón de América, una nación que ha conocido los sufrimientos de la guerra, del enfrentamiento fratricida, de la falta de libertad y de la violación de los derechos humanos y que hoy intenta construir una sociedad próspera y en paz. No hay que detenerse en lo conflictivo. La unidad siempre es superior al conflicto. Es un ejercicio interesante de cantar en el amor a la patria, en el amor al pueblo, toda perspectiva que nace de las convicciones de una opción partidaria o ideológica. Y en ese mismo amor tiene que ser el impulso para crecer cada día más en gestiones transparentes y que luchan impetuosamente contra la corrupción. El sábado por la mañana, bajo el signo de la ternura, el pontífice visitó el Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, de Asunción, antes de celebrar la Santa Misa en el Santuario Mariano de Cacupé, capital espiritual del Paraguay. Mirando a la niña que dijo sí al sueño de Dios, todos los individuos pueden sentirse en casa, incluso entre tormentos y aflicciones, y pueden tener la certeza de que el Señor no defrauda. Mientras elevaba la iglesia a la dignidad de Basílica Menor, el Papa Francisco rindió también homenaje a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Que con gran valor y abnegación han sabido levantar un país derrotado, hundido, sumergido por una guerra inicua. Ustedes tienen la memoria, ustedes tienen la genética de aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su pueblo junto a María. Los constructores de la sociedad, docentes, artistas, industriales, agricultores, indígenas, animaron el encuentro con el Papa Francisco en el Palacio de los Deportes León Condou. Cantos y testimonios introdujeron el discurso del pontífice, que explicó que un pueblo que no mantiene vivas sus preocupaciones, un pueblo que vive en la inercia de la aceptación pasiva, es un pueblo muerto. La jornada finalizó en la catedral con las vísperas celebradas con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y movimientos católicos. El llamado por Dios no se pavonea, no anda tras reconocimientos ni aplausos pasatistas, no siente que subió de categoría, ni trata a los demás como si estuvieran un peldaño más alto. Un mar de sonrisas delicadas y de ojos llenos de estupor acogió el domingo 12 de julio por la mañana al Papa Francisco en el Bañado Norte, una de las zonas más pobres de Asunción. No podía dejar de estar aquí entre ustedes, dijo, entre los aplausos conmovidos de los que luchan todos los días por tener una vida digna. Una fe que no se hace solidaridad es una fe muerta o una fe mentirosa.
Miles y miles de personas desafiaron el frío de la noche y la lluvia para estar en Ñuguazú y participar en la misa que celebró el Papa Francisco sobre un altar de extraordinaria belleza, realizado con los frutos de la tierra, maíz, olivas y yuca. Frente a esta multitud de personas, el sucesor de Pedro dijo que el carnet de identidad del cristiano es la hospitalidad y que su camino es transformar el corazón. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar, a hospedar. El encuentro con los jóvenes en el malecón de Costanera cerró el viaje a Paraguay. A estos jóvenes valientes, el Papa les dio algunas indicaciones preciosas para el día de mañana, como un padre cuidadoso y solícito, pidiéndoles que tengan un corazón libre y no esclavo de las comodidades y de los placeres, que sean capaces de ponerse al servicio de los demás y que piensen en los que no tienen una vida fácil. La tercera etapa del viaje apostólico a América Latina, el Paraguay. Después de esto, el Papa fue a Asunción, allí tomó el vuelo apostólico que lo llevó de regreso a Roma y más adelante nosotros le entregaremos la rueda de prensa que celebró con los periodistas acreditados y en la que respondió a sus preguntas. Vamos a hacer una pausa, regresamos para entregarle a usted la rueda de prensa, mucho más de la libertad de creer también hoy, pero antes le doy la buena noticia de que abrimos una nueva fecha para la conferencia en torno a la tercera parte del secreto de Fátima y a las supuestas apariciones marianas en Garabandal, España y en Medjugorje. En cualquier momento la Santa Sede pudiera pronunciarse a través de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en torno al fenómeno Medjugorje, así que más vale conocer los pormenores. Esta conferencia será el sábado 1 de agosto a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM, el Centro Universitario México. Allí le esperamos y si quiere usted asegurar su lugar, le recomiendo que vaya a la Casa de San José y allí encontrará sus boletos. Ahora sí, una pausa breve, regresamos pronto con el final del viaje apostólico a América Latina y con mucho más de la libertad de creer.